de los problemas hoy en día es el gran endeudamiento que tienen los jóvenes. Las facilidades que se les da a los universitarios para acceder a tarjetas bancarias hace que estos se endeuden y se transformen en un círculo vicioso. Para hablar sobre este tema nos acompaña Jorge Gándara, gerente general de Payroll Bienestar. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por la invitación, Antonio. Bueno, partamos viendo si el problema es del huevo o la gallina. El problema es que los jóvenes acceden a estas tarjetas desde muy temprana edad, o de los bancos que al final adquieren endeudadores, o sea, personas endeudadas desde muy temprano también. Bueno, mira, la pregunta de si es la gallina o el huevo es una pregunta que en realidad no solo es pertinente a los jóvenes, sino más bien es pertinente a la sociedad en general, porque uno podría decir que es lo primero desde el punto de vista de quien ofrece la deuda o quien demanda la deuda, ¿ya? Por lo tanto, los jóvenes, yo diría, siguen un patrón relativamente similar al resto de la sociedad. Y yo diría que primero hay que contextualizar que nosotros estamos inmersos en una sociedad que fomenta mucho más el consumo que el ahorro. Por lo tanto, desde muy temprano nos enseñan hoy día, ¿cierto?, por una aspiración o motivado por nuestros deseos de que hay que consumir hoy día. Claro. Y el concepto del llame ya es algo que existe en todos lados y insisto que no es pertinente solo a un grupo etario, sino a todo. Entonces, yo diría, esta sociedad de consumo que fomenta largamente entonces el tener hoy día más que el ser, muchas veces lo hace financiando, entonces ofreciendo deuda. Lo segundo, yo diría que en general los jóvenes tienden a seguir un modelo, y el modelo que tienden a seguir es el modelo de sus casas, el modelo de su familia, el modelo de sus padres. Entonces, se han visto que toda la vida también sus padres han tomado deuda para satisfacer en gran medida sus deseos de consumo. Es muy probable que ellos tiendan a hacer lo mismo. ¿Cuáles son las cifras que se manejan? Mira, en general las cifras más relevantes están relacionadas con el Instituto Nacional de la Juventud, el INJUV, que ha hecho algunos estudios pertinentes en los años 2010 y anteriores. Y yo diría que lo primero que se puede decir es que del 100% de los jóvenes universitarios, déjame establecerme más bien en los jóvenes universitarios. Por joven entendemos una persona que está entre 19 o 15 y 29 años. Entonces, si nos ponemos en el segmento más bien de jóvenes universitarios, un 60% de ellos manifiesta tener una deuda. Pero lo más preocupante de todo es que de ese 60% que tiene una deuda, el 30% de ellos tiene morosidad. Y eso ya da signos de fatiga a muy temprano andar. Entonces, la verdad es que es bien preocupante porque también en Chile, en las instituciones financieras y comerciales, cuando una persona cae en morosidad, la deuda crece de manera demasiado importante. Entonces, si tu primera experiencia desde el punto de vista de endeudamiento es rápidamente estar en morosidad, lo más probable es que estés en DICOM muy prontamente. También, para ser justo, del 100% de los jóvenes universitarios, un 60% de ellos tiene ingresos que provienen de terceros, principalmente de sus padres. Pero un 40% de ellos tiene ingresos que lo son propios. Y es interesante porque en los jóvenes universitarios que tienen ingresos propios, ese 40%, un porcentaje alto, casi la mitad de ellos, dice que le alcanza sus ingresos para solventar sus gastos básicos y además para ahorrar. En un tema de responsabilidad y de manejar la plata. Es interesante que aquellos jóvenes que han generado sus primeros ingresos fruto de su propio esfuerzo, probablemente han aprendido más rápidamente algunas técnicas de educación financiera por el uso, ¿cierto?, de la administración de su presupuesto. Bueno, eso te iba a preguntar sobre políticas públicas. ¿Existen herramientas de educación financiera para los jóvenes hoy día? Porque los que no aprenden de su experiencia propia al final caen en esto mucho más fácil. Absolutamente, a nuestro juicio no. Y yo creo que el tema de incorporar esta temática a las políticas públicas es tremendamente importante. Uno, porque el costo económico-social del sobreendeudamiento en una sociedad como la nuestra es extraordinariamente alto. Sin embargo, para ser justo, también en el mes de diciembre se generó un primer seminario patrocinado desde el gobierno, desde el Ministerio de Hacienda, hablando del tema de cómo incorporar la educación financiera en los jóvenes como parte de las políticas públicas. Yo creo que es probable que en el curso del año vayamos viendo iniciativas concretas. Ahora, el llamado que hace hoy día, o que hizo en esa oportunidad el gobierno, fue decir, se necesita mucha participación del sector privado. Y nosotros como Payroll Bienestar, nos interesa claramente estar presentes en los modelos de educación temprana, porque creemos que al final nosotros hablamos de bienestar. Y lamentablemente el bienestar financiero en el bienestar general ocupa un sitial muy importante,
Una persona que está sobreendeudada, la pasa mal, la verdad es que lejos de tener un bienestar, tiene un malestar. Y la recomendación para los jóvenes, los que todavía no ingresan al mundo laboral, ¿cuál puede ser el pilar que tienen que seguir? Mira, yo diría que si tomamos lo que yo dije hace un rato, que del 100% de los jóvenes universitarios, un 40% de ellos tiene ingresos propios, yo le diría a ese 40% que tiene ingresos propios que no se sobreendeude. Porque puede tomar deuda, tiene un ingreso que ya lo administra individualmente, pero que tome una deuda que sea una deuda moderada. Primero, que piense bien por qué necesite la deuda. Segundo, que ponga ciertos techos de deuda. Uno, jamás en un joven que está iniciando probablemente sus primeros ingresos se endeude probablemente más de 2 o 3 veces su renta. Jamás. Que ojalá no destine más de un 10% de su ingreso líquido a pagar deudas. Y en aquellos jóvenes que viven de ingresos de terceros, yo diría no endeudarse. Ahí no te puedes endeudar porque la deuda es una obligación. Y no me puedo obligar si yo no tengo, por otro lado, los derechos, los ingresos propios que me permiten asumir esa obligación. ¿Qué tipo de tarjeta se recomienda tener? Mira, yo creo que lo primero que recomiendo tener es administración de efectivo, más que tarjeta de deuda. Entonces, el plástico que yo recomendaría tener es la cuenta vista. Una cuenta vista que probablemente después sea una cuenta corriente. El foco al inicio es administración de efectivo, no tomar deuda. Pero en un joven que ya administra sus propias lucas, sus propios fondos, es probable que pueda tomar una tarjeta. Y si toma una tarjeta, ¿qué no debe hacer jamás? Pedir avance en efectivo. Los avances en efectivo son carísimos. Hay un rango del costo de un avance en efectivo que va desde 50% al año hasta más del doble de la deuda. Por lo tanto, jamás pedir un avance en efectivo. Fijarse bastante bien en los costos totales, las comisiones fijas, las comisiones porcentuales. Fijarse muy bien en el costo de esa tarjeta. Pero de nuevo, aquel joven que depende de ingresos de terceros, mi recomendación es simplemente no tome deuda. Y el gran paso que se da desde universitario que no trabaja o joven que no trabaja a cuando ingresa al mundo laboral, ¿cuál debiera ser su plan a seguir? Porque de todas maneras ahí tiene un ingreso mayor, entonces lógico. Hay un Mira, gasto mayor también. Claro, ahí es bastante natural que un joven que ingresa al mundo laboral y por lo tanto empieza a generar un flujo continuo de ingresos con mucha probabilidad. Es difícil que los jóvenes que empiezan a trabajar interrumpan su trabajo a lo mejor por decisiones propias. Y como probablemente en un joven que comienza a trabajar, lo que piensa en los próximos 10 años es que su ingreso va a subir siempre, es probable que tome deuda. Entonces, la recomendación es, primero, tomar deuda barata y no tomar deuda cara. Y para eso, hoy día hay algo que se llama CAE, que es la carga anual equivalente que tiene que comparar en cualquier institución financiera. No la cuota, sino cuál es el costo anual equivalente de su deuda. Primero, aprender desde el primer día que tiene que elegir el costo más barato. También preguntarse para qué endeudarse por consumo. El consumo no necesariamente es un bien o es un patrimonio que te queda. El consumo, como su nombre lo dice, se consume rápido. Claro. Por lo tanto, yo diría que también un joven lo que debería empezar a ver es su patrimonio. Al cabo de tantos años, lo que tiene, lo que debe, y todos los años debería tener un saldo positivo, tener más de lo que debe. Perfecto. Entonces, yo creo que aprender rápidamente a administrar financieramente esas cosas le va a enseñar mucho para cuando a lo mejor se case y empiece a querer otras cosas, que son la casa propia, pero que lo pille con un colchón positivo y no con una deuda de arrastre que después solamente la va a hacer crecer. Claro que sí. Bueno, Jorge, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Televisión. Que tengan muy buenas tardes.